Hola, buenos días a todos de nuevo. En primer lugar, agradeceros a todos por sacar un huequito hoy para estar aquí con nosotros. Hoy os presentamos dentro de esta serie de webinars, Small Talks, una sesión orientada a daros una serie de trucos o consejos sobre el uso de estas herramientas de colaboración que estamos usando a día de hoy más que nunca, tanto en nuestro entorno profesional como en nuestro entorno personal. Y para esta sesión contamos con la colaboración de nuestro compañero Juan Delgado. Él es un experto en todo este tema de la herramienta de colaboración y hoy va a contarnos un poco pues, una serie de consejos y de trucos para que podamos sacarle todo el partido que este tipo de herramientas tienen. Así que, bueno, sin más, doy paso a mi compañero Juan. Juan, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio. Oye, lo dicho, muchas gracias por conectaros. La idea que tengo yo de esta sesión es hacer algo muy práctico, ¿vale? Contar pequeños trucos y cosas interesantes que se pueden hacer con las herramientas de colaboración. Y partiendo de la base de que nosotros en Telefónica utilizamos Office 365, pues está muy basada en herramientas de Office 365 tipo OneDrive y tipo Teams, SharePoint, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, si queréis, comenzamos. En este tiempo que estamos viviendo, pues cada vez necesitamos más compartir y colaborar. Entonces, empiezo ya directamente por algo ya muy concreto y es en... Aquí está. Venga. ¿Qué cosas podemos hacer para compartir archivos, ¿no? Desde OneDrive? Pues todo el mundo, yo creo que utilizáis, los que utilizáis OneDrive, sabéis cómo compartir un archivo, ¿vale? A lo mejor lo que no sabéis es que esos archivos los podéis compartir no solo dentro de vuestra organización, sino también fuera. Esto es algo que se puede configurar a nivel de administrador para que no se haga, ¿vale? Y en algunas empresas está así configurado, en banca en general funciona de esa manera, pero en la mayoría de las empresas se puede hacer. Entonces, hay una cosa curiosa, es que cuando tú compartes hacia afuera, pues OneDrive te avisa, te dice, oye, esta persona no forma parte de la organización. Y luego tiene otra cosa que a mí me parece súper interesante, y es que tú puedes dar permiso para que esa otra persona colabore directamente sobre ese documento, pero la parte más chula es que tú podrías bloquear la descarga que pone aquí. Podrías hacer que esa otra persona pueda ver el documento, pero no lo pueda descargar, no lo pueda editar en online, porque esto se vería en el navegador, no lo pueda imprimir y no pueda copiar información de ese documento. Esto está muy bien para cuando quieres compartir algo que no quieres que circule. Compartes el documento, se puede ver, pero no se puede recompartir, no se puede descargar, no se puede reenviar. ¿No? Lo que no puedes evitar y nunca podrás evitar son pantallazos, ni te pone marcas de agua como hacen otras herramientas, pero por lo menos sí que de alguna manera puedes limitar la propagación de esa información cuando tú lo que quieres es simplemente que se vea y no que se pueda circular. ¿Vale? Otra cosa interesante que hace OneDrive y que hay que configurar, os he puesto aquí abajo a la derecha de la pantalla de la configuración de notificaciones, es que cuando tú compartes un fichero a través de OneDrive y la persona que lo recibe abre ese enlace, a ti OneDrive te avisa. Y eso a mí me parece súper interesante. De hecho, es una de las grandes ventajas con respecto a enviar ese fichero asociado en un mail, porque te da información de uso, ¿vale? No te da información de uso como puede hacer a lo mejor G Suite sobre un documento donde tú puedes ver cuántas visitas, cuántas personas lo han visto, en qué fechas, ¿vale? Pero por lo menos sí que te avisa de que el fichero ha sido abierto y a mí eso me parece muy interesante. Más cosas que hace OneDrive interesantes. Cuando tú en OneDrive también puedes generar un enlace de acceso a ese documento. Ese enlace puede ser solo para personas de mi organización, solo para personas que tengan acceso, puede ser público. De nuevo, esto es una política que la empresa puede decidir abrir o cerrar. En nuestro caso, por ejemplo, está cerrado. En Telefónica tú no puedes generar un vínculo a un documento tuyo que se puede ver en Internet públicamente. Pero si se pudiese hacer, ¿vale? OneDrive te permite estas dos cosas que veis aquí a la izquierda. Podrías establecer una fecha de expiración y podrías establecer una contraseña. ¿Vale? A mí esto me parece interesante para cuando quieres compartir hacia afuera.
más cosas interesantes de OneDrive que a mí me parece que le dan mucho valor. Cuando tú guardas un documento en OneDrive o guardas un documento en Teams o en SharePoint, automáticamente Office 365 considera que esos documentos se deben guardar y te activa el autoguardado. Esto quiere decir que aunque tú tengas el documento abierto, cuando el PC se te muere por lo que sea, el documento se ha ido guardando cada vez que has hecho un cambio y no pierdes nada. ¿Vale? Esto tú puedes hacer que cada documento active el autoguardado, pero simplemente por guardarlos en OneDrive se activa el autoguardado. Y otra cosa interesante que te hace OneDrive, esto es más de protección que de colaboración, de protección de la información, es que además de la papelera de reciclaje que tú tienes en tu PC, tiene una segunda papelera de reciclaje en OneDrive y ahí se guardan los archivos que tú borras de OneDrive durante 93 días. Eso por defecto. Esto es configurable. El administrador podría cambiarlo, pero por defecto son 93 días. Entonces, si tú borras un archivo, lo pierdes por lo que sea, siempre te podrías ir al portal web de Office 365, ir a OneDrive y buscar en esta papelera de reciclaje tus documentos perdidos y recuperarlos. Más cosas de compartición de información. Teams. Vale, Teams es una filosofía distinta. Teams se parece más a un directorio compartido de los que teníamos antes en unidades de red. Realmente Teams lo que es una combinación de muchas herramientas de Microsoft que meten una única interfaz, pero por detrás tiene, entre otras cosas, una biblioteca de documentos de SharePoint. Esa biblioteca de documentos de SharePoint hace de unidad compartida y todas las personas que tengan acceso y permisos para acceder al team tendrán acceso a esa biblioteca. En Teams no veréis, en el menú no veréis una opción de compartir con alguien el documento. Esto es porque la idea de Teams es que todo lo que hay dentro de Teams es accesible por los miembros del equipo, pero no debería ser accesible por nadie más. ¿Esto se puede retorcer para que no sea así? Sí. Tú puedes irte a la SharePoint, al SharePoint que hay detrás, y puedes ir a nivel de carpeta, a nivel de documento, a hacer permisos un poquito más finos, pero yo la verdad es que no lo recomiendo porque es un lío. O sea, cuando tú rompes la herencia de los permisos en SharePoint o en Teams, empiezas a perder un poco la trazabilidad de quién puede acceder a qué y termina siendo bastante complicado gestionar los permisos para esos documentos y tener trazabilidad de quién accede a qué cosas. ¿Vale? No sé si a vosotros os pasa que si estáis utilizando Teams, ¿vale? Pero en muchos casos la gente crea Teams para cualquier cosa que empieza a hacer. Y de alguna manera esto hace que se generen un montón de equipos, muchísimos equipos, y que acabéis metidos en un montón de equipos. Y que en la barra de izquierda de Teams veáis docenas de equipos y perdáis un poco la cuenta de cuáles son los importantes, cuáles no, porque hay tantos equipos que deja de ser usable. Hay una cosa que hace Teams que a mí me gusta mucho, que son los canales. Los canales dentro de Teams lo que hacen es que para un mismo equipo que trabaja en distintos proyectos, yo puedo hacer un hilo, puedo hacer un canal por cada uno de esos proyectos. De esa manera, en un único team, yo puedo meter varios proyectos, varios equipos y unificar de alguna manera la experiencia y agrupar los equipos en una única entidad que sería el equipo. Aquí, en muchos casos, suele haber variación de las personas que trabajan en cada uno de esos equipos, aunque haya una parte de esa gente que trabaje en todos los proyectos, siempre hay algún componente específico para un proyecto o para otro. Entonces, para esto Microsoft se inventó una cosa que a mí me gusta mucho, son los canales privados. Los canales privados básicamente son canales donde tú puedes decidir de toda la gente que participa en este team, que tiene acceso a este team, puedes decir qué personas acceden a ese hilo concreto, a ese proyecto en concreto. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes acceso a ese canal, directamente tú no lo verás en la lista de los canales de ese equipo. Aquí veis, en la imagen veis varios canales y hay algunos que tienen un candadito. Eso quiere decir que son canales privados. Entonces, en estos canales privados, tú cuando los creas tienes que indicar, lo veis aquí abajo, que es un canal privado. Y cuando indicas esto te va a preguntar que quién puede acceder y sobre la gente que puedes añadir solo vas a poder añadir a la gente que participa en el equipo principal. ¿Vale? Una cosa que no he dicho aquí es que en Teams también, igual que en OneDrive se podría compartir hacia afuera, en Teams tú también puedes invitar a personas de fuera de la organización.
¿vale? Puedes invitar a cualquiera, no hace falta que tenga Office 365, no hace falta que tenga una cuenta de Microsoft, eso ya lo han abierto para que tú puedas invitar simplemente por mail. Esa persona recibirá un correo. Si tiene una cuenta de Microsoft, utilizará el login de esa cuenta de Microsoft, sea Office 365 o sea una cuenta personal. Y si no, pues se creará una cuenta en directorio activo de la empresa, ¿vale? Con esa cuenta y la contraseña que se genere para entrar. Esa persona tendrá acceso a lo que vosotros decidáis, si es solo lectura o es lectura y escritura, pero aquí tiene que quedar claro que toda la información siempre va a permanecer en el team, en el SharePoint que hay detrás, y que esa persona, en cuanto yo le quite los accesos, le quite el permiso, va a dejar de poder acceder al team y va a dejar de poder tocar la información del equipo. Pero es muy interesante meter a terceros en un team para participar, porque en esta situación en la que estamos, cada día más colaboramos con otras empresas y tiene todo el sentido del mundo hacerlo. Además, una cosa interesante es que esta gente no necesita una licencia de Team para entrar ni de Office 365. Simplemente podría entrar aunque no tenga licencia. Otra cosa interesante de Teams es este tema de la sincronización. No sé si lo conocéis, pero vosotros cuando tenéis OneDrive tenéis vuestras carpetas y vuestros archivos personales sincronizados con el equipo, pero los archivos de Teams están dentro de Teams y realmente no están en local en vuestro equipo. Hay algunos casos en los que necesito, cuando no tengo conexión, aunque eso cada día pasa menos, tener esos archivos en mi PC para poder trabajar sobre ellos. Del mismo modo que hago con OneDrive. Entonces, para esos casos, en Teams veréis un botón aquí arriba que pone sincronizar, que cuando le dais lo que hace es activar OneDrive y te configura OneDrive para que sincronice todas las carpetas y los archivos de ese team. ¿Vale? Esto está muy bien y a la vez es peligroso porque en los Teams se genera un montón de información y podéis reventar el disco duro de vuestro ordenador simplemente con información de todos los equipos en los que trabajáis. Con lo que yo aquí os recomendaría que se fueseis prudentes y sincronicéis solo aquellas cosas que de verdad os hagan falta. ¿Vale? Yo creo que tengo uno, de los múltiples equipos solo tengo uno sincronizado porque no me hace falta mucho más. Más cosas que se pueden hacer. Esto que os decía antes del análisis de la información en OneDrive, que no se puede hacer, ¿vale? Solo te avisa de cuando alguien lo abre. En Teams es diferente. En Teams, como Teams se apoya en SharePoint, en Teams se puede hacer. Es bastante complicado llegar hasta el análisis de ese uso de vuestros ficheros, pero es posible. Lo que tendríais que hacer es abrir el SharePoint que hay detrás de ese team, que lo veréis en la barra de arriba de Teams, hay un botoncito con 3 puntos, si le dais ahí abrís en SharePoint, y en SharePoint al lado del fichero veréis otros 3 puntitos, en detalles veréis por un lado una especie de screenshot, o sea, de visualización del fichero, y debajo os aparece el número de visualizaciones de ese fichero. Que si pulsáis sobre ese número de visualizaciones veréis esta estadística que se he puesto aquí a la derecha, donde se pone el número de personas que lo han visto y cuántas visitas. Y además esto lo podéis ver en una vista semanal, que es bastante interesante para ver si el trabajo que está haciendo el equipo se mueve o no se mueve, o si el fichero que habéis publicado, que habéis compartido, lo está utilizando alguien, interesa o no interesa, que a mí es algo que siempre me he preguntado cuando haces cosas, pues ¿de verdad mi trabajo sirve para algo o lo hago, lo dejo y se olvida? Y luego debajo de esto de las 37 visualizaciones que veis aquí, si bajáis en ese lado de la pantalla, veréis también quién y cuándo ha editado o ha abierto los ficheros sobre los que estáis trabajando. ¿Vale? Más cosas interesantes. El tema de la coedición, ¿vale? Esto es algo que llevamos toda la vida hablando de ello y que yo sigo viendo que se utiliza poco. Y a mí me parece súper útil. ¿Vale? Esto de mandar un correo con un PPT o con un Excel y pedirle a la gente que cree una nueva versión y que me la reenvíe y luego la tengo que integrar o que me hagas 3 diapositivas, es un follón. Y la verdad es que ya no hace falta. O sea, tú una vez que pones un fichero compartido en OneDrive, en Teams, en SharePoint, Microsoft lo que permite es que varias personas puedan trabajar sobre el mismo fichero. Esto funciona muy bien en PowerPoint, funciona muy bien en Word, funciona muy bien en OneNote. En Excel no funciona tan bien. Y es básicamente porque en Excel, cuando tú abres un fichero Excel en tu cliente pesado de Excel, ese fichero se bloquea y ya no deja entrar a nadie más. Entonces, dejando a un lado el tema del Excel, que ahora os cuento cómo hacer eso para que funcione bien, en PowerPoint o en Word
si tú abres un fichero y alguien más abre el mismo fichero porque está en una ubicación compartida, lo que vas a ver rápidamente es que a la izquierda, en las miniaturas de las diapositivas, va a aparecer un dibujillo indicando que hay alguien más tocando esa presentación y además te va a decir en qué diapositivas está trabajando cada uno. ¿Vale? Y arriba a la derecha, en el lazo, en la barra, veréis también un iconitos con las iniciales de las personas que están colaborando, incluso te dirá el número de personas que están trabajando sobre ese documento. De esta manera, pueden trabajar varias personas sobre el mismo documento, no hace falta versiones del documento, no hace falta que cada uno genere una diapositiva, me la mande y alguien las integre, sino que todo el mundo trabaja sobre el mismo documento y cuando tú sales de ese documento, tus modificaciones son accesibles por todos y están integradas ya en el documento. Esto ahorra un montón de trabajo, sobre todo cuando hay que hacer el típico documento importante para cliente o para tu director que trabaja 4 o 5 personas a la vez, ahorra muchísimo tiempo y evita muchos problemas de incoherencias y de que a mí se me ha olvidado meter o que yo he tocado después de ti o que mi versión que yo cogí no era la anterior y al final evitas esos problemas y ahorra muchísimo tiempo. En el caso del Excel, la forma de resolver el problema del bloqueo es que todo el mundo trabaje en la versión online. ¿Vale? Esto en mi experiencia es bastante complicado, porque tenemos la tendencia a darle al botoncito este de aquí arriba de abrir la aplicación de escritorio. ¿Vale? Aquí hay una cosa que yo creo que mejora un poco esta experiencia en Excel y es que cuando tú en Teams abres un Excel hay una tercera opción de abrir ese Excel. Puedes abrir en online, puedes abrir en la aplicación pesada o lo puedes abrir en Teams. ¿Vale? Por defecto te lo abre en Teams. Y la experiencia en Teams es una experiencia un poco intermedia. Realmente lo que estás haciendo es editarlo en la versión online de Excel, pero como lo tienes en un cliente en tu PC, pues la experiencia es un poquito más parecida a la del cliente pesado. Entonces, la tendencia natural de la gente es no abrir en la aplicación de escritorio y tiende a bloquearse menos. ¿Vale? Realmente no es una buena solución, pero en mi experiencia, aunque le digas a la gente en online que no abra, termina abriendo y sin embargo en Teams, sin decirle nada, trabajan en modo Teams y evitan los bloqueos. ¿Vale? Esto de Excel, esto en Google, en G Suite, pues la verdad es que funciona estupendo, también es verdad, porque solo hay experiencia online. Entonces, en ese caso, no hay ningún bloqueo de ningún tipo y no puede haberlo. Más cosas de coedición. Una cosa que ha metido Microsoft en PowerPoint, en Word, que es bastante chula y que han tomado, yo creo, prestada o copiada de cómo lo hace Google, que a mí me gusta mucho cómo lo hace. Y es que tú puedes en las presentaciones o en los Excel, tú puedes marcar una zona de presentación y puedes hacer un comentario. Incluso puedes mencionar a alguien. Esto está muy bien para cuando estás haciendo una presentación y dices, oye, esto te toca hacerlo a ti, esto te toca hacerlo a ti, o esto que has escrito, habría que hacerlo de otra manera. Entonces, vas añadiendo comentarios y ayuda mucho a la colaboración. Cuando tú mencionas a alguien en un comentario, como yo he hecho aquí en el ejemplo que menciona mi compañera Laura, lo que ocurre es que esa persona recibe un correo diciendo que yo la he mencionado en la presentación en la que estamos trabajando. Entonces recibe ese correo, recibe un pantallazo de dónde la he mencionado, ¿vale? Y el texto de la mención que yo he hecho sobre esa diapositiva en concreto, en este caso. ¿Vale? Esto está fenomenal, pues eso, para ayudar a esa coedición y esa colaboración sobre un documento, para intentar estructurarlo y conseguir que fluya mejor la colaboración. Esto, como os decía, lo hizo Google bastante antes en G Suite y la verdad es que ellos en G Suite tienen una cosa muy chula, es que tú además de mencionar, también puedes asignar una tarea. Entonces esa mención se convierte en una tarea para otra persona. Esa persona también recibe un mensaje diciendo que yo le he asignado una tarea dentro de un Excel o dentro de un PowerPoint. Entonces él entraría, vería la lista de sus tareas, recorrería las tareas pendientes, completaría lo que se le ha pedido y iría marcando las tareas como completadas. Y al completarlas, el que le ha puesto la tarea recibiría también un mensaje diciendo, oye, Juan ha entrado y ha completado las tareas que le has asignado. Entonces es bastante potente también para repartir y para distribuir el trabajo cuando hay que colaborar sobre un documento. Otra cosa que hace Google, que a mí me gusta mucho para coeditar y para esto, es que tiene un rol que no es ni lector, ni escritor, ni editor, que es el de comentador. O sea, hay un rol intermedio en el que yo puedo invitar a alguien a ver una presentación o a ver un documento
y le puedo pedir sus comentarios, pero no le voy a dejar que edite el documento, no le voy a dejar que lo modifique, simplemente le voy a dejar que me cuente lo que ve en el documento y las cosas que él cree que se podrían mejorar. Y a mí esto me parece curioso, me parece interesante. Más cosas en torno a la coedición. Control de versiones. Esto es algo que también, por lo que yo veo, se utiliza muy poquito y a mí me parece súper potente. De hecho, me pasa mucho a mí que la gente, pues me pasa más en la oficina, que viene, y te dice, jo, llevo 3 horas trabajando en esta presentación y se ha muerto el PC y lo he perdido todo. Llevo todo esto, tengo que entregarla en un rato y lo he perdido. Y tengo un problema muy gordo. ¿Cómo hacemos esto? Y pues esto es muy sencillo. O sea, tú una vez que tienes el documento guardado en SharePoint, en OneDrive o en Teams, el control de versiones también se activa de manera automática. Y esto quiere decir que si os vais al menú de inicio de propiedades del documento en información, veréis un botón abajo que pone historial de versiones y eso hará que a la derecha os aparezca una barra con todas las modificaciones que habéis hecho, pero una a una, con un nivel de granularidad, pues mira, aquí en el ejemplo lo veis, la diferencia entre una versión y otra son minutos. Entonces, es brutal, o sea, podéis recuperar la presentación de hace 10 minutos o la de hace 10 días y os la va a abrir como una presentación, como un PowerPoint diferente que podéis restaurar completo o del que podéis copiar pequeños trozos. A mí en esta presentación me pasó que perdí un trozo de la presentación porque borré y cuando me di cuenta ya no podía darle marcha atrás en la presentación, pero me vine aquí al control de versiones, abrí la versión de hace una hora, copié el trozo que me faltaba y lo metí en la presentación. Esto es muy potente y sobre todo da una seguridad muy grande, sobre todo cuando colaboras con más gente, que siempre tienes el miedo de que alguien entre y borre tus contribuciones o borre las cosas que tú has hecho o las modifique de manera que luego cuando vuelvas a entrar no haya manera de recuperarlo. Pues siempre hay manera de recuperarlo con el control de versiones. Más cosas. Teams. Llegamos a Teams. En Teams yo creo que es algo que estamos usando todos muchísimo y que por lo que yo veo en mis compañeros y en partners y clientes que lo utilizan, utilizamos de manera por defecto, por llamarlo de alguna manera. Utilizamos las opciones que vienen por defecto en Teams. Teams es muy sencillo de incorporar una reunión desde una convocatoria de Outlook, simplemente dándole al botón de reunión de Teams tienes ya una reunión insertada en la convocatoria y además desde la propia convocatoria aparece un botón de unirse. La verdad es que es muy cómodo, ¿vale? Pero al hacer esto nos perdemos un montón de opciones que da Teams para personalizar o para configurar esas reuniones, ¿vale? Para hacer esa configuración os tendríais que ir al cliente de Teams, al botón de calendario y abrir la reunión desde el calendario que aparece en Teams. ¿Vale? Si os fijáis abajo a la derecha, en la información de la reunión, hay un botón de opciones de reunión. Si pulsáis este botón, os abrirá en un navegador una ventana como esta. ¿Vale? ¿Y esto qué permite? Pues permite cosas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, permite gestionar cómo funciona la sala de espera. Por defecto, Teams lo que hace es que la gente interna de tu compañía puede entrar en las reuniones sin pasar por la sala de espera y la gente externa invitada a la reunión pasa por la sala de espera y alguien tiene que dejarles entrar. Pues esto es por defecto, pero yo puedo hacer que nadie tenga que esperar y todo el mundo entre. Si es una reunión en la que yo sé que no se va a meter nadie, que yo no quiera que se meta, o puedo hacer que solo las personas de mi organización o que todo el mundo tenga que pasar por la sala de espera. ¿Vale? Más cosas interesantes. Esto de anunciar cuando los autores de la llamada se unen o se van, por defecto no está activado, pero también es interesante. O sea, tú aquí podrías ver, si lo activas, cuando la gente abandona la reunión. ¿Vale? Y te va a avisar Teams de que eso está pasando. En algunos casos puede ser interesante, pero sobre todo la parte que más a mí me parece más interesante de estas opciones es esta última de quién puede presentar. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que tú puedas decidir quién controla la reunión. ¿A qué me refiero? Por defecto, Teams hace una cosa y es que todos los invitados a esa reunión que sean internos tienen derecho a presentar, tienen derecho a silenciar a los participantes e incluso pueden echar a alguien de la reunión. Si le das al botón derecho sobre un miembro de la reunión, yo te da una opción de eliminar a esta persona de la reunión.
¿vale? Eso hace que las reuniones sean muy interactivas y que todo el mundo pueda participar. Pero hay veces, como esta que estamos haciendo hoy, por ejemplo, que yo quiero contar algo y una formación o una presentación de una comunicación de algún tema a mucha gente y el que todo el mundo tenga control de la reunión, pues es un problema porque no quiero que la gente me pueda quitar el control de la presentación, no quiero que la gente pueda silenciarme a mí, hay cosas que yo no quiero que se pueda hacer. Entonces, para mantener ese control, yo puedo hacer que esta opción de quién puede presentar pueda ser o solo yo o personas específicas, ¿vale? Estas personas específicas tienen que estar invitadas a la reunión explícitamente, ¿vale? No vale que les comparta el link. Y una vez que yo tengo esas personas invitadas a la reunión, me dejará elegir en una lista de esas personas a las que yo pueda invitar. Entonces, de esa manera puedo hacer un grupo pequeño de moderadores de la reunión y puedo hacer que el resto de las personas que asisten a esa reunión se consideren asistentes. ¿Vale? Y aquí viene esto de los roles de la reunión. En una reunión de Teams hay 3 roles: el dueño, el moderador, que es esto que os acabo de contar, y el asistente. Por defecto, cualquier invitado interno será moderador. De esta manera que os he comentado, lo convertís en asistente. ¿Vale? Y le quitáis un montón de permisos. Veis aquí a la derecha que hay un montón de cosas que no puede hacer un asistente y que sí puede hacer un moderador. ¿Vale? Pues jugando con esto se pueden hacer reuniones más productivas, evitando que la gente haga cosas que no queremos que haga en las reuniones. ¿Vale? Más cosas para este tipo de reuniones multitudinarias. Lo de silenciar a la gente. A partir de 3 personas en la reunión, ya hay una opción que tú puedes darle al botón derecho y silenciar a todos. ¿Vale? Esto no funciona con invitados externos y es peculiar, ¿vale? Los invitados externos, por algún motivo, cuando silencias a todos, no se silencian. Para que esto funcione con los invitados externos y para poder silenciar a un invitado externo, le tenéis que convertir en asistente. Y esto básicamente, os vais a la barra de la derecha, elegís el invitado, botón derecho y veréis una opción de convertir en asistente. A partir de ahí, tendrá estos permisos de aquí de la derecha del asistente y podremos silenciarle, ¿vale? Que para grandes reuniones pues también es importante que podamos silenciar a todo el mundo. Más cosas raras. A mí esta me encanta, a mí esta me da un poco la vida. Con esta situación de teletrabajo, pues tenemos todos, yo creo que una alteración de los horarios importante y nos complica bastante separar lo personal de lo profesional y cuándo acabas y cuándo empiezas. Vale, pues si además tienes Teams en el móvil, que está a todas horas haciendo ping y entrando mensajitos, pues es un follón. Entonces tú en Teams en el móvil tú puedes configurar horarios. Puedes decir qué días no trabajas y qué horas no trabajas, de forma que te deja de notificar. No tienes que quitar todas las notificaciones, simplemente le dices a Teams que a partir de cierta hora las notificaciones las silencie, que ya lo verás mañana. ¿Vale? A mí esto me parece una pasada y me parece súper útil y la verdad es que he visto que no hay mucha gente que lo use. Aquí os dejo un poco el recorrido en el móvil. En iOS es más o menos igual, lo que pasa es que creo que en vez de horas tranquilas se llama horas de descanso o algo así, pero es la misma idea, misma funcionalidad. Más cosas, ahora viene la parte más lúdica, ¿no? En Teams ahora hay bastante cachondeo con esto de cambiar el fondo de la pantalla o de difuminar. La verdad es que esto es muy chulo, o sea, Teams lo que ha añadido es algo que tenía ya Zoom, que es que te identifica tu imagen y es capaz de recortarte y cambiar el fondo. Entonces, en tiempo real es capaz de difuminar el fondo para que solo se te vea a ti y el fondo se vea difuminado, o es capaz de ponerte una imagen de la playa, o incluso hace poco han añadido la posibilidad de que tú subas tus propias imágenes. En este directorio que os he puesto aquí, tendríais que cambiar el nombre, donde pone el nombre de usuario por vuestro nombre de usuario y la unidad, pues en vez de C será la que donde lo tengáis, que normalmente será C, ¿vale? Y si en esta carpeta copiáis imágenes, esas imágenes estarán disponibles aquí en la rejilla de la derecha para cambiar el fondo de la pantalla. Con esto la verdad es que últimamente hay mucho cachondeo y cada uno pone la imagen que le parece que va más con su personalidad o con la reunión y la verdad es que da mucho juego para hacer este tipo de cosas. Y luego además, pues es bastante chulo también que hay empresas que están aprovechando esto para hacerse también publicidad o para que pongas
su logo, sus productos en tu fondo de pantalla y de alguna manera que les hagas publicidad. Pero esto es bastante chulo porque, por ejemplo, IKEA ha generado un montón de imágenes para que tú pongas oficinas chulas o pongas imágenes interesantes o Picture o Star Wars. Hay un montón de, si buscáis en internet, hay un montón de fondos que podéis utilizar. Yo aquí he puesto un par de ellos, este es de IKEA y este pues evidentemente de Star Wars, pero le da mucha vida a las reuniones. Aquí a la derecha veréis, por ejemplo, hace poco tuvimos una celebración de cumpleaños en el equipo, yo me bajé esta para poner de fondo, o esta que tenéis aquí encima de la de Cars, que esto es una foto de Distrito C, también pues un poco en plan de cachondeo, de decir, oye, yo estoy en la oficina trabajando, aunque en realidad no lo esté. Más cosas. Esta también es otra recurrente que me preguntan mucho y que me parece interesante. ¿Cómo comparto un vídeo en Teams? ¿Y cómo lo comparto para que se escuche el sonido al otro lado? Cuando compartís en Teams pantalla, ¿vale? Os sale esto de aquí arriba, ¿vale? Donde aparecen todas las presentaciones, todas las pantallas, aplicaciones que tenéis abiertas. ¿Vale? Pues lo que habría que hacer es elegir la aplicación de vídeo o elegir el escritorio y marcar, importante, el incluir el audio del sistema. De esta manera se comparte el vídeo. La compartición del vídeo no es muy fluida, la verdad. El refresco se ve que le falta un poquito, que pone pocos frames por segundo y no va muy fluido, pero para cosas que no requieran ver el vídeo bien, por lo menos puedes compartir un vídeo, se escucha el sonido y es suficiente para la mayoría de los casos, ¿vale? Otra cosa interesante que puedes compartir a través de Teams y que yo creo que no se usa suficiente es esto de compartir la pizarra, ¿vale? Ahora que estamos cada uno en su casa y ya no podemos juntarnos en una pizarra a escribir, hay veces que echas de menos eso, de hacer un brainstorming, de pintar, de cómo lo veo yo. Esto, si tienes un PC con pantalla táctil y tienes un lápiz de estos para escribir, la verdad es que resuelve un poco esa necesidad de compartir con el equipo la pizarra y escribir todos sobre una misma pizarra y colaborar como si estuvieses en una sala de reuniones. ¿Vale? Otra cosa interesante que se puede compartir son las notas de la reunión. No sé si lo sabéis, pero se puede compartir un OneNote asociado al Team y todo el mundo que está en la reunión puede escribir sobre el mismo OneNote. Entonces, para hacer una toma de notas conjunta, para que cada uno vaya escribiendo las cosas que le parecen interesantes de la reunión y que en la minuta de la reunión quede hecha un poco entre todos, a lo largo de la reunión, pues también hay una opción al compartir, que es el compartir las notas de la reunión y que está bastante bien. Más cosas, la grabación. Esto también en Teams yo, por lo menos en Telefónica, veo que no lo usamos mucho, ¿vale? No somos más de hacer reuniones como esta en Webex y grabarlo, que funciona muy bien. En Teams también se pueden grabar las reuniones. Teams por defecto graba esas reuniones en un servicio de Office 365 que se llama Microsoft Stream. No sé si lo conocéis, es una especie de YouTube corporativo, por simplificar mucho la idea de qué hace Stream. Y Teams por defecto graba las reuniones en Stream y las deja 90 días a disposición de los asistentes a la reunión. ¿Vale? Luego las borra. En nuestro caso, esta conexión entre Teams y Stream no está hecha porque la administración de Office 365 ha considerado que no debe ser así. Y entonces lo que ocurre es que cuando yo termino de grabar una reunión, en el chat me aparece este mensaje de que la reunión no se ha podido cargar en Stream, pero que la puedo descargar. Y me deja descargarla como un fichero MP4. Entonces yo a partir de ahí, esa reunión grabada, ese vídeo, lo puedo coger y lo puedo compartir con quien yo considere interesante. Pero es muy sencillo grabar y es muy sencillo parar. Veis aquí que una vez que tú grabas una reunión Teams, entiendo que para cumplir la norma de protección de datos, avisa a todos los asistentes de que la grabación se está realizando. ¿Vale? No hace falta ni siquiera que lo digas tú porque le va a aparecer un mensaje a todo el mundo indicando que la reunión la estamos grabando. Más cosas. Y ya pasando a un tema, saliendo un poco más de Teams, de OneDrive, cosas que yo creo que está pasando también en este tipo de herramientas de colaboración. El tema de la automatización.
Creo que cada vez más estamos viendo posibilidades de automatizar tareas repetitivas, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en algunos proyectos? Estamos desarrollando bots que integramos en Teams, como este de Flow que veis aquí a la izquierda, como un botoncito más, en el que tú puedes hablar con ese bot y le puedes dar órdenes. ¿Para qué? Pues por un ejemplo sencillo, tenemos un bot que es capaz de dar soporte a cualquier duda y cualquier problema que tengas con Office 365. Oye, que no sé cómo hacer no sé qué, pues el bot, hablas con el bot y el bot te va a ayudar. Y si no consigue ayudarte porque no tiene respuesta a las preguntas que le haces, es capaz de derivar esa consulta a mi herramienta de incidencias o incluso a una persona que por chat te va a resolver el problema. Un ejemplo. Otro ejemplo es este de Flow. ¿Vale? No sé si conocéis Flow, que ahora le llama Microsoft Power Automate, que lo tenéis aquí a la derecha. Flow o Power Automate es una herramienta de Microsoft que te permite hacer automatizaciones. En la mayoría de las cosas o la mayoría de los conectores que tiene hechos son para herramientas de Microsoft. Pero puedes conectar con otras herramientas como un Salesforce, un ServiceNow. Puedes hacer un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas tengo hechas yo? Pues yo tengo hecho un bot que una vez a la semana entra en mi correo y se coge todas las ofertas de un proveedor y las mete en una carpeta de mi OneDrive. ¿Para qué? Para que cuando yo busque las ofertas de ese proveedor no tenga que buscar en el correo. Las cojo y busco directamente en la carpeta de OneDrive donde sé que van a estar, porque ha habido un bot que ha entrado, un robot que ha entrado y las ha guardado. Más cosas que puede hacer un bot, pues un bot puede mandar correos, puede mandar mensajes en Teams, puede abrir un fichero Excel, recorrerlo y escribir en SharePoint, puede hacer un montón de cosas. Entonces, hay 100.000 tareas que hacemos todos los días que serían fácilmente automatizables y con este tipo de herramientas se pueden automatizar sin necesidad de conocimientos técnicos, que eso es lo chulo de Power Automate. Vale, esta es una herramienta la verdad, que yo os recomiendo porque es muy sencilla de utilizar y muy potente para hacer un montón de cosas. Para automatizaciones más grandes, para automatizar procesos más complejos, ahí ya entramos en procesos de robotización y hacen falta herramientas de RPA bastante más potentes que esto que puede hacer Power Automate, aunque Microsoft es cierto que está inyectando en Power Automate herramientas para simular el comportamiento de una persona en un navegador, todavía lo tiene en beta y la verdad es que yo lo que he probado es todavía un poquito básico para hacer este tipo de cosas. Ahí también estamos haciendo bastantes proyectos de automatización con otro tipo de herramientas. Internamente tenemos un proyecto grandísimo de automatización que incluso ha salido en prensa y que según nos dicen los analistas es uno de los más grandes que hay en Europa. Y otra herramienta muy chula para temas de automatización y que a mí me gusta mucho, que se utiliza en muchísimos sitios es Power BI. Power BI. Power BI básicamente lo que hace es, a partir de las fuentes que tú le configures, representa la información y genera un cuadro de mando online que se puede consultar con la información en tiempo real o con la periodicidad que tú actualices esa información a Power BI. Power BI entiende esa información, la transforma y la pinta simplemente a partir de las fuentes que tú le des. De forma que no tienes que estar todas las semanas cogiendo los ficheros, los Excel o haciendo una descarga de información o consultando información en otras fuentes, agregándola y pintándola tú en tu cuadro de mando, sino que simplemente configuras Power BI, le dejas la información donde le has configurado que la va a buscar y él, con la periodicidad que tú le digas, va a buscar la información y la pinta para que cualquiera que quiera ver tu cuadro de mando lo pueda ver sin necesidad de pedírtelo, eso es lo primero, y sin necesidad de que tú estés actualizándolo de manera manual. A mí esto me parece súper potente y súper importante. Más cosas importantes o interesantes. Inteligencia artificial. ¿De qué va esto de la inteligencia artificial en las herramientas de colaboración? Pues cada vez más estamos viendo usos de inteligencia artificial y machine learning en estas herramientas de productividad. Os he puesto algunos ejemplos. Este de la izquierda es cómo PowerPoint te propone diseño de tus diapositivas a partir de la información que tú vas copiando en las diapositivas. Esto es muy sencillo, probarlo. Copiáis dos imágenes en una diapositiva y rápidamente os aparecerá a la derecha las ideas de diseño de cómo os propone Microsoft que podríais pintar esa presentación. Esto ayuda un poco a la creatividad. Este de la derecha es de Spreadsheets de G Suite
y es que tú metes datos en una hoja de cálculo de G Suite y él automáticamente te cuenta cosas interesantes sobre tu información, te dice, oye, datos que él considera interesantes y además te propone visualizaciones de esa información para que tú no tengas que pensar cuál es la mejor forma de visualizar, ya lo piensa la herramienta por ti. Redacción inteligente. Pues esto, si tenéis Gmail, lo habréis experimentado. Es muy chulo. Tú vas escribiendo y él te va diciendo lo que él cree que quieres decir. Y la verdad es que acierta mogollón. Acierta muchísimo. Es sorprendente. ¿Vale? Microsoft acaba de lanzar una herramienta nueva que le llaman Microsoft Editor, que intenta hacer algo parecido. Esta, la verdad es que la he descubierto esta semana, no la conozco mucho. Una cosa que tiene chula sobre lo que hace Google es que tiene un plugin que puedes insertar en Chrome o en Edge y que te permite editar esa información, lo que tú vas escribiendo, te da ideas y te da sugerencias, aunque no estés metido en una herramienta de Microsoft. Estés escribiendo donde estés escribiendo, él está viendo lo que estás escribiendo y te va a proponer ideas y mejoras y correcciones sobre lo que estás escribiendo. Y por último aquí el tema de los subtítulos. Otra cosa que están haciendo este tipo de herramientas es que en las reuniones son capaces de ponerte subtítulos en tiempo real. ¿Vale? Esto ahora mismo en la mayoría de los casos solo funciona en inglés. En Google Meet funciona ya, pero solo en inglés. En Microsoft en Teams está en preview y también funciona en inglés, y a lo largo de este año va a estar disponible también en español. Esto está bien, pero a mí lo que me parece más interesante es cuando lleguen al siguiente paso, que es esto de la traducción simultánea, ¿no? Que no solo me ponga subtítulos, sino que me ponga subtítulos en otro idioma, para cuando tienes una reunión con alguien que no habla en tu idioma, que te ayude a entenderlo mejor. ¿Vale? Esto también está previsto para este año y la verdad es que va a ser súper potente. O sea, que tú seas capaz de traducir en tiempo real lo que te están diciendo y ponerlo ahí subtitulado es brutal para las reuniones. Más cosas que van a pasar y que están ya anunciadas, pues el tema de los participantes. Aquí también hay mucho cachondeo con el número de participantes que muestran su vídeo en las reuniones. Ahora mismo en Teams las reuniones tienen 4 participantes, aunque ya ha anunciado que a lo largo de este mes van a liberar una rejilla de 9 participantes, ¿vale? Google ya admite 16, esta imagen que tenéis aquí es de Meet. Cisco en Webex admite ya 25, admite una rejilla de 5x5 y Zoom admite una rejilla de 7x7, admite hasta 49 participantes. Aquí, bueno, siempre tendremos el debate de cuántas caras puedo ver y a cuántas caras puedo hacer caso, pero lo cierto es que a mí en Teams ahora mismo con 4 me resulta escaso y 9 probablemente será una mejora interesante. Y el tema de la eliminación de ruido. Esto es otra aplicación de inteligencia artificial y machine learning que me parece súper potente. La mayoría de las herramientas ya aplican algoritmos de eliminación de ruido, de reducción de ruido en las reuniones para evitar que yo que sé, un ruido de fondo, de la calle, de la lavadora, moleste en las reuniones. Pero Microsoft ya ha anunciado que en la próxima release de Teams va a meter una modificación grande de las técnicas de reducción de ruido para quitar el ruido de los niños, de los perros, o sea, algo que se concentre mucho en tu voz y que elimine el resto de ruidos que te rodeen para que la experiencia de la reunión sea mejor. Tenemos una pregunta de Eduardo que nos comenta: hola Juan, muchas gracias. Creía que estaba en tercero de colaboración, pero no sé si llegó a segundo. Duda. Al compartir vídeo en Teams hay que seleccionar e incluir audio, pero la imagen se comparte igual que un PPT, compartiendo escritorio o aplicación. Igual que un PPT, compartiendo el escritorio se vería el vídeo o podrías compartir la aplicación de las dos maneras. Otra preguntilla más que nos surge por aquí de Teresa. Nos pregunta: ¿cómo se pueden añadir usuarios a un equipo de Teams de forma automática? De forma automática. Sí, dice, me refiero a que no tengamos que añadir, entiendo que a los usuarios, a las personas, una a una. O sea, que Puedes añadir grupos. Podrías añadir grupos. No hace falta que sea... O sea, tú podrías crear un grupo y añadir el grupo en los equipos. A ver, hay otra preguntilla. ¿Habría manera de eliminar ruido de fondo? Por ejemplo, si estoy en casa hablando con el micro y hacer que no se oiga a mi hija, por ejemplo. Un clásico. Eso es lo que os contaba. Eso Microsoft lo va a añadir. Decían que este mes.
va a llegar. Microsoft está diciendo que lo tiene ya en beta y que lo va a desplegar en breve. O sea que sí, esperaremos a que lo hagan para comprobar si realmente es capaz de eliminar el ruido de fondo tan bien como dicen y si los niños y los perros desaparecerán de nuestras reuniones o no. Lo veremos, lo veremos. Vale, pues yo creo que no hay ninguna pregunta más. Daros las gracias a todos por la asistencia y nada, cualquier duda o cualquier pregunta más que tengáis, pues podéis contactar con nosotros por vuestros canales habituales. Eso es. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos.